Bienvenidos de nuevo todos a mi canal. Bienvenidos a aquellos bordadores y bordadoras entusiastas de la historia y en concreto del mundo del bordado. Hoy es una tarde nublada aquí en San Sebastián y me he dicho, es el mejor día para grabar un vídeo en el que os voy a hablar de una de mis tapicerías, malamente dicha tapicería, que es la tapicería de Bayeux. Os pongo un poco en contexto. Bayeux es una ciudad que está en la costa de Normandía, en Francia. Y este es un libro que lo he tomado como referencia. Es un libro en inglés del autor David Wilson. Y lo he tomado como referencia porque yo sigo un canal de una chica inglesa, os lo pondré en los comentarios en la casilla de la descripción del vídeo, por si a alguien le interesa. Bueno, pues esta chica inglesa está haciendo una reproducción, no a tamaño real, de un trocito del bordado de la tapicería de Bayeux. Y es ella la que indica que entre los diversos libros que hay sobre la historia de esta tapicería, este es el que mejores fotos tiene. Entonces, pues está en inglés, intenté buscarlo en español, pero no he sido capaz de dar con él, creo que no lo hay, y no sé si hay versión en francés, ¿de acuerdo? Entonces, me llegó hace poquito. Y he decidido que esta tarde voy a descubrir con vosotros y vosotras este libro y este otro. Este otro se llama La tapicería de Bayeux, una historia del bordado. Y vamos a verlo con tranquilidad estos dos libros. Entonces, este vídeo, digamos que va a ser como un segundo historia del bordado, una segunda parte. Ya sabéis que empecé en el vídeo número 41, empecé con la historia del bordado, la primera parte. Pues esta va a ser la segunda parte, en específico sobre la historia de la tapicería de Bayeux, pero además es uno de los vídeos que yo incluiría dentro del capítulo de reseñas de libros. Libros de bordado y libros de historia. Entonces, en este libro lo primero es que viene la tapicería completa. Y seguiré hablando de tapicería porque ese es el nombre que se le ha dado, pero en realidad la tapicería de Bayeux no es un tapiz, es un bordado kilométrico que si vais a ese vídeo número 41 os enseño una foto en el que se ve cómo lo muestran dentro del Museo de Bayeux, que es un museo que está específicamente dedicado a este bordado, que tiene su propia historia a lo largo de los siglos y que después de la Segunda Guerra Mundial, aquí hay una historia muy bonita porque un niño de la guerra, un francés de la Segunda Guerra Mundial, se enamoró de esta tapicería cuando la vio de pequeño, porque él junto con sus padres hicieron un viaje a la ciudad de Bayeux y él había oído hablar de la tapicería. Y lo típico, ¿no? Que pasas el día allí y tal, pero el niño, pues no sé, de corta edad, 9, 10 años, quería ver la tapicería y en aquella época, estamos hablando de los años 50, pues no estaba a la muestra de todo el mundo, ni en un museo, ni nada. Estaba en una dependencia del ayuntamiento de la localidad. Y entonces ya se hacía tarde, su padre quería volver a su casa y lo típico, ¿no? Pues que te emperras con querer ver algo y pues el padre le dijo, no, pues ya volveremos y ya lo veremos. Pero se encontraron por el camino con una persona que trabajaba en el ayuntamiento. Y este señor, digamos que se apiadó de aquel niño de 9, 10 años y le llevó a las dependencias del ayuntamiento donde el niño pudo ver el bordado. Y se quedó encantado. Y fue una experiencia, según cuenta él en su biografía, fue una experiencia súper importante en esa vida porque en aquel momento se quedó enamorado de la historia que contaba el bordado
y más tarde este niño, ya en los años 70, se convirtió en el alcalde de Bayeux y fue el que promovió la construcción del museo. Ahora mismo el museo está en un edificio moderno, específicamente el museo no, el bordado está en un edificio moderno específicamente construido como Museo de Bayeux. Yo no lo conozco, me encantaría ir a verlo. Y es un bordado enorme de largo, ahora lo veremos, y está, bueno, súper bien explicado y tal, gracias a este niño que se empeñó en promover la ciudad de Bayeux cuando llegó alcalde, y en concreto el bordado. Pero bueno, a modo de introducción, ¿no? Bueno, pues este libro, ya os digo, lo bueno que tiene es que tiene muy buenas fotos. Y bueno, y aquí explican que en este museo se muestra una banda de lino que está bordada en hilos con lana de colores muy brillantes, en el que se bordan figuras humanas, animales, edificios, barcos, y podemos hacernos una idea de cómo eran la gente, y bueno, los edificios no tanto, pero la gente, los caballos, un poco la sociedad de la época, para centrarnos hacia el año 1066. Y en el tapiz, en el bordado, lo que se cuenta es los preparativos de una batalla muy importante en la historia de Europa, que es cuando el duque normando Guillermo, por razones de herencia familiares, y Guillermo, que en aquel entonces era el duque de Normandía, os pondré un mapa para que os hagáis una idea de dónde estamos y en qué zona del mundo, bueno, pues prepara sus huestes para invadir Inglaterra. Y la historia de este bordado lo que cuenta es eso, cómo se prepara, cómo se realizan las batallas, hasta que llegamos a la batalla de Hastings, que es en el año 1066. Estamos hablando de la Baja Edad Media, creo, en la que Guillermo mata durante la batalla al pariente lejano que había accedido al trono inglés, y él instaura la dinastía Plantagenet en lo que es el territorio inglés. Con lo cual, a partir de su dinastía y de esta acceder al trono por el, ¿cómo le llaman?, el derecho de guerra, ¿de acuerdo? Pero por el derecho de guerra implanta la dinastía Plantagenet en Inglaterra, con los efectos y consecuencias curiosas de que durante un tiempo, durante 4 o 5 generaciones, los reyes de Inglaterra eran súbditos del rey francés, porque también eran duques de Normandía, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este es un libro maravilloso que tiene reproducción a todo color de lo que son los bordados, ¿no? Entonces, bueno, al principio pues hay un pequeño prefacio, te pone en contexto en una introducción, y pasa a comentar todo lo que es la historia del bordado, ¿no? Bueno, veis, esta es, ya os he dicho, la edición en inglés, pero en definitiva todo lo que cuentan aquí es lo que os he resumido de las crónicas anglosajonas en las que se basa este bordado, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte son pues la historia del bordado, ¿no? El bordado se acepta por todos los estudiosos hoy en día que se hizo alrededor del año 1082, es decir, unos cuantos años después de la batalla de Hastings.
Se discute mucho sobre el objetivo de este bordado. Por primera vez se menciona allá por el siglo XV, hacia 1463, en los que se comenta que se han hecho reparaciones en el bordado que se guarda en la Catedral de Bayeux. Y en 1476 hay un inventario de los bienes que existen en la Catedral de Nuestra Señora de Bayeux, donde se describe como una pieza que cuelga de tela lino, larga y estrecha, en la que hay bordadas figuras e inscripciones que son la representación de la conquista de Inglaterra. Está colgada en la nave central de la iglesia o catedral junto a las reliquias. Se cree que se mostraba colgada, pero en determinados días importantes, y el resto del año se guardaba enrollada, y así se cree que es por ello por lo que un bordado tan antiguo, estamos hablando de que nosotros ahora mismo, en el momento en el que hago este vídeo, estamos en el mes de mayo del año 2024, y este bordado que vamos a ver es del año 1066. Entonces son muchísimos años, son 1000 años a los que, bueno, casi 1000 años a los que ha sobrevivido, y se cree que la primera parte de su vida sobrevivió por este hecho, ¿no? De que lo guardaban enrollado y solo lo sacaban en determinadas ocasiones. En 1724 empieza realmente a tener fama a nivel europeo y a ser muy conocido porque la Academia Real de Inscripciones y de Bellas Letras francesas saca un facsímil, un dibujo a color del bordado. Que hoy en día se conserva y que está guardado en la Biblioteca Nacional de Francia, que está en París, que también es un edificio maravilloso donde se guardan muchísimos documentos originales de la historia de Francia, desde los testamentos originales de los reyes franceses, las actas de la Revolución Francesa, de todo, decretos reales, bueno, que evidentemente este tipo de documentos no está al acceso del público, pero sí de los investigadores y de quien quiera pedir un permiso, ¿no? Y, bueno, pero volviendo a la historia del bordado, en lo que nos habíamos quedado en 1724, donde se saca un libro enorme de grabados de monumentos de la monarquía francesa. Para elaborar este libro, que fue editado en 1729, bueno, pues se realizaron grabados y parte de ellos fueron trozos del bordado, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría que a partir de ahí, de 1729, 1730, es cuando el bordado empieza a ser conocido, y se le conoce tanto por la denominación de bordado de Bayeux como bordado de la reina Matilda. Y todavía aún hay autores que hablan del bordado como el bordado de la reina Matilda. En realidad la reina Matilda no era reina, sino que era emperatriz, era la hija de Enrique I de Inglaterra, que se casó con Guillermo. Entonces, bueno, pues de ahí viene un poquito la relación, ¿no? Lo curioso de todo esto es que durante la Revolución Francesa, lo que hace el alcalde de entonces del pueblo de Bayeux es quitarlo de la catedral, y un abogado del pueblo lo guarda, lo esconde, ¿no?, de los revolucionarios. Sobrevivió así hasta 1803, donde por petición del emperador Napoleón
se lleva a París y se exhibe en un museo allí, en un museo que iba a llevar el nombre de Museo Napoleón. Entonces, bueno, pues se utiliza la tapicería de Bayeux como objeto de propaganda, porque en aquella época Napoleón estaba planeando la invasión de Inglaterra, cosa que al final no pudo realizar, y al abandonar los planes de invasión, lo que hicieron con el bordado es devolverlo a la ciudad de Bayeux. ¿Qué más cuenta por aquí así interesante sobre la historia? Esto es la historia del bordado. Luego otra cosa es la historia que cuenta el bordado. Años más tarde, en 1842, vuelven a hacerle unos retoques al bordado y el lino que utilizaron cambian el lino que hay en la parte inferior, que es el que sobrevive hoy en día, porque veremos que muchas de las zonas de la tapicería han sido reforzadas, y que incluso la parte final del bordado desapareció en un momento dado y no hay registros ni de cómo era, con lo cual nos vamos a encontrar que no vamos a saber en qué punto de la historia termina el dato que cuenta el bordado, ¿no? De nuevo nos ponemos en 1870, son los finales del Imperio Napoleónico con la guerra franco-prusiana, y vuelven otra vez a guardar el bordado en el Palacio Arzobispal. En 1871 hay una persona del Museo Victoria and Albert de Londres que hace un reportaje fotográfico de aquella época, en 1871, donde se reproducen el bordado, y estas fotografías se publican. Y cuando, llegada el inicio de la Segunda Guerra Mundial, vuelven a... Porque claro, en estas épocas el bordado está en exposición pública, ¿no? Lo vuelven a guardar a un depósito secreto, donde según esto... donde según esto también hacen una serie de reformas y estudios sobre el bordado. En el año 44 sabéis que es el desembarco de Normandía, justo en la zona de la que estamos hablando. El desembarco de Normandía por parte de las tropas británicas, americanas, francesas y canadienses, mayoritariamente, aunque hubo de otros países. Y durante el desembarco aliado, los alemanes, que ya lo habían descubierto el bordado, lo mandan a París y... bueno, no, perdonad, no los alemanes, sino los franceses que estaban a cargo del bordado lo mandan a París y lo depositan en los almacenes del Museo del Louvre, donde, una vez acabada la guerra, lo vuelven a devolver a... O sea, que ya veis, o sea, un bordado del año 1082, a lo largo de toda su vida, de estos 1000 años que han pasado, ha ido y viniendo por los sucesos históricos de la zona geográfica en la que se guardaba, ¿no? Entonces, y ha sufrido, bueno, pues evidentemente retoques, reformas, tanto en el lino como en muchas de las líneas de bordado, que los hilos de lana se habían perdido, pero las reformas, las reestructuraciones del bordado están catalogadas, entonces se puede saber cuál es la parte que se bordó en origen, el bordado original, y cuáles son los retoques que se han ido haciendo a lo largo de la historia. Entonces, bueno, ¿cuál es la esencia histórica, ¿no? Bueno, pues que lo que hace el bordado es, a través de la gente contemporánea a los hechos
¿Estáis oyendo la tormenta que tenemos? Es un día estupendo para ponerte a bordar y hacer un borda conmigo mientras yo os cuento un poco la historia esta. No sé si se ha oído, pero acaba de retumbar un buen trueno aquí encima de mi casa. Entonces, bueno, lo que os contaba, ¿no? Apenas 20 años después de los hechos que cuenta el bordado, hay gente que se dedica a bordarlo y a pasar estos hechos históricos a una pieza de lino. Entonces, siempre tenemos que ver el contexto en el que estamos. Desde que en 1064, el 14 de octubre de 1066, perdón, el rey Harold, que era un poco el usurpador, muere en la batalla de Hastings, que ya es terreno inglés, por una flecha. Y lo importante para que entendáis el contexto de la batalla es un poco entender la genealogía. Entonces vamos a ir despacito aquí porque lo tengo que ir traduciendo del inglés, pero quiero que tengáis claro quién es quién en toda la historia. Entonces, el rey de Inglaterra en aquella época, que aparece en la primera escena del bordado, se llama Edward. Es el hijo mayor de un rey anglosajón que tiene unos nombres indescifrables, pero para quien haya visto la serie de, creo que fue en Netflix o en HBO, de Vikings, pues les sonará, porque estos nombres anglosajones provienen de las sagas nórdicas. Entonces, es el rey Eduardo es el hijo mayor de Aethelred y su reina Emma, que era la hija del duque de Normandía. Edward, que es el rey que está en el poder, se le llamó más tarde, a posteriori, Edward el Confesor. Nació en el año 1005 y accedió al trono en el año 1042 y no tuvo hijos. Eduardo el Confesor es un rey vital en la genealogía de los reyes ingleses e incluso su sepulcro se encuentra hoy en día, subsiste y se encuentra hoy en día dentro de la abadía de Westminster en Londres, se puede visitar. Entonces digamos que no es el primer rey, sí, es el origen de los reyes de la Casa de Inglaterra, por decirlo así, porque hasta entonces los reyes anglosajones eran el rey de Exeter, el rey de tal zona, de tal zona, de tal zona, ¿no? Eso se ve muy bien, ya os digo, en la serie de Vikings, porque en la última temporada, yo no me la he visto entera, pero mi marido es un fan de esa serie y en la última temporada se veía como los normandos que habían entrado en las Islas Británicas ya empiezan a incorporarse a las dinastías de los reyes sajones que ya estaban allí. Entonces, bueno, volviendo. Tenemos a Eduardo el Confesor y a Harold. Harold le va a suceder. Harold es el que muere en la batalla. Y a ver cómo añadimos esto. La hermana de Harold estaba casada con Eduardo el Confesor. A lo largo del bordado aparecen miembros de la familia. Los hermanos de la hermana, los hermanos de Harold. Entonces, vamos a ver dónde estamos. Aquí explica mejor, ¿no? Aquí tenemos a Ricardo, duque de Normandía, que tiene a Ricardo II, duque de Normandía, que este se queda en el ducado de Normandía, y a su hija, que se casa con Aethelred. Aethelred era el hijo de Eduardo, rey de Inglaterra. Y Aethelred y la hija del duque de Normandía tienen a Edmundo, rey de Inglaterra, que luego dará por aquí una reina a Escocia. Tienen a Eduardo el Confesor, que también fue rey de Inglaterra, y tienen tienen a Eduardo el Confesor. Harold es el hermano de la mujer de Eduardo, ¿de acuerdo? Con lo cual, Harold fue rey de Inglaterra
pero digamos que a través de su hermana, no porque él descendiera de la reina de la línea dinástica, ¿de acuerdo? Por otro lado, hemos visto que de este Ricardo, duque de Normandía, cuya hija se casó con el rey de Inglaterra, tenemos el segundo duque de Normandía y a Roberto I, duque de Normandía. Este Roberto I, duque de Normandía, tiene a Guillermo el Conquistador, que yo antes os he dicho mal porque la madre de Guillermo no es Matilda, es su mujer. Perdón. Entonces, Guillermo el Conquistador se casa con Matilda y tiene 2 hijos más. Y de aquí viene la relación de aquí arriba del duque de Normandía a través de una hermana. En fin, no es nada sencillo entender esto, ¿de acuerdo? Pero el caso es que llega un momento en el que Eduardo el Confesor muere sin descendientes y sube Harold o Haroldo, que también se le llama así, como rey de Inglaterra, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el problema? Que Guillermo no estaba de acuerdo con todo esto, porque el abuelo de Guillermo, que era Ricardo I, duque de Normandía, era el hermano de la madre de Eduardo el Confesor. Y él creía que tenía mucho más derecho al trono de Inglaterra que este que apareció por aquí, el Haroldo, ¿no? Digo, apareció por aquí porque, bueno, era el hermano de la mujer del rey, pero, en fin, no tenía mucha dinastía, por decirlo así, ¿no? Entonces, vemos como todas estas genealogías tan complicadas vienen de nexos familiares súper complejos, sobre todo en Inglaterra, que está lo que luego posterior fue el Reino de Inglaterra, eran feudos pequeñitos, facciones, lo que os decía antes, la primogenitura masculina no era necesariamente el modo normal de la sucesión. Normalmente el que nacía el primero tenía el derecho más fuerte, pero todavía existía y se asumía la tradición de que los hombres fuertes de la línea real pudieran ser elegidos para el trono. Así, incluso un rey podía nominar a su heredero. Y lo importante realmente para acceder al reinado era la ceremonia de consagración del rey, porque en esa ceremonia el rey, digamos que adquiría el poder directamente de Dios. Y de ahí viene todo el problema de estas batallas por la conquista del trono inglés. Porque cuando muere Eduardo el Confesor, él en cierto modo le había hecho creer a Guillermo de Normandía, Guillermo que luego a posteriori, después de ganar el trono, será llamado Guillermo el Conquistador, le había hecho pensar que él iba a acceder al trono. Pero a última hora le cede el trono a Haroldo, que es con el que se pelea Guillermo en la batalla de Hastings. Y este es un poquito el entorno geográfico donde nos vamos a mover. Ya no me hace falta buscaros un mapa porque lo tenemos aquí. Entonces, este es el norte de Francia, para los que sean de fuera de Europa, el norte de Francia, y el estrecho de Calais, con la parte sur de lo que hoy en día es Inglaterra, que en aquella época era el reino de Wessex. Esto es Normandía y aquí está París. Digamos que el ducado de Normandía eran duques vasallos del rey francés, el reino de Francia iba por aquí hasta aquí, y de aquí a aquí esto era el ducado de Normandía.
y aquí empezaba la Bretaña, que era otro ducado, el ducado de Bretaña. En aquella época el reino de Francia no era como ahora tenemos en mente, que ocupaba toda Francia, sino que ocupaba un trozo muy pequeño de Francia, y los reyes de Francia tenían como súbditos a estos duques en diferentes regiones, pero al mismo tiempo eran sus súbditos, pero también estaban continuamente en guerra. Y entonces más tarde iniciaron una política de alianzas matrimoniales, que fue lo que hizo que Francia sea lo que es hoy en cuanto a geografía, ¿de acuerdo? Pero en aquella época veis que el ducado de Normandía era una región muy importante de Francia, el ser duque era tenían sus propios ejércitos y eran duques muy ricos, ¿no? Entonces la ciudad de Bayeux está aquí. Esta es la ciudad de Rouen, donde fue quemada en la hoguera, ¿cómo es? Juana de Arco. Este es el río Sena, que desemboca aquí, y esta es más adelante, en 1945. Estas son las playas de esta zona de aquí, son las playas del desembarco de Normandía, ¿de acuerdo? Los americanos desembarcaron por aquí, los ingleses por aquí, los australianos y canadienses por aquí. Como veis, la ciudad de Bayeux en aquella época estaba en pleno desembarco de Normandía, estaba en primera línea de frente. De ahí que intentaran, pues, lo que os he contado, ¿no? Llevaran los bordados a la ciudad de París. Bueno, entonces lo que hace Guillermo, el duque de Normando, es cuando se entera que Eduardo el Confesor ha muerto en Londres, que ya era la capital del Reino de Inglaterra. Eduardo el Confesor muere en Londres y Haroldo sucede y sube al poder. Guillermo estará durante, creo que es un par de años, preparando el desembarco en Inglaterra para pedir sus derechos al trono y luchar contra Haroldo. No sé si lo contaremos más adelante, pero sí me gustaría deciros que, llegado el momento, cuando Guillermo ya se lanza al mar y atraviesa el Canal de la Mancha, que es todo esto, tiene suerte porque justo unas semanas antes, en la parte norte de Inglaterra, desembarca un rey danés, un rey vikingo danés, lo cual hace que Haroldo, que estaba aquí en Londres, tenga que subir a la zona norte de Inglaterra, justo por debajo del borde con Escocia. Allí libra una batalla, la gana, derrota al rey vikingo danés, y es a la vuelta cuando se encuentra que Guillermo, que estaría informado o no, ha desembarcado en la costa del sur del ducado de Kent, de la región de Kent, y aquí en Hastings, que veis que está muy cerquita de la línea costera, en plena línea costera, es donde está el pueblo de Hastings, donde se desarrolló la batalla de Hastings, que hoy en día está muy bien localizadas los campos donde se tuvo lugar la batalla, e incluso hay un pequeño museo donde se puede ir a ver pues el emplazamiento de las diferentes tropas y cómo se realizó la batalla. Entonces, bueno, ya estamos un poco centrados, ¿no? Creo yo, en lo que es los hechos que dan lugar a la batalla de Hastings y al desembarco en Inglaterra por Guillermo el Conquistador. Bien. Esta es la primera parte de la historia. En esta historia, aquí empieza el bordado. ¿Lo veis? Aquí. Empieza el bordado. Os digo, es bordado, no es tapicería. ¿Lo veis? Es una tela de lino. ¿Veis cómo está? ¿De acuerdo? Es una tela de lino que en muchas partes tiene retoques. Aquí, ¿no? ¿Veis? Este agujerito. Pero bueno, se mantiene bastante bien, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, esta primera zona de aquí, sé que es una, digamos que reestructuración, una reforma que se le hizo a lo largo de los años, pero que es fielmente lo que era en realidad. Y creo que son las líneas que salen aquí, lo que son los retoques,
creo que están hechos en un hilo en concreto que a los historiadores les sirve para saber qué es lo retocado y qué es lo original. Pero bueno, en esta primera fotografía, que es el del principio del tapiz, vemos cómo en el castillo de Eduardo el Confesor, rey, él está aquí y con sus súbditos, ¿no? Esto es en Inglaterra. A lo largo de las fotos veremos como en la parte superior, en estas partes superiores, empiezan a ver sobre todo figuras de animales, incluso figuras de personas, de humanas, y en los bordes inferiores lo mismo, ¿no? Veis aquí en los bordes inferiores igual, ¿de acuerdo? Los laterales suelen ser motivos florales, normalmente árboles. Y la segunda parte ya empiezan a aparecer animales en lo que es el motivo central del bordado. Entonces aquí es Haroldo, Haroldo, duque de Inglaterra, es así como se le llama, Dux Anglorum, va con sus, mirad, este es precioso, va con sus caballeros en una escena de caza, por lo que parece de caza, ¿no? Y aquí es cuando una de las cosas que más me gustan a mí de este bordado son los animales que aparecen, ¿no? Aparecen sus perros de caza y aparece, mirad, con el halcón en la mano, muy propio de la cetrería de la época, los caballos, cómo utilizan colores diferentes para las patas, para diferenciar, por ejemplo aquí, en esta pata de aquí, la pata trasera de la pata delantera. Entonces, bueno, pues estas huestes de caza, no sé si lo veis bien, sí, llegan a la iglesia, que es la iglesia, y aquí se produce, pues, ¿veis? Se ven como la gente bebe en cuernos, come, pues aquí se supone que están ahí de convite. Y aquí dice, el rey, bueno, el rey no, el duque, en aquella época todavía estamos con el rey, oh, se me ha olvidado, Eduardo Confesor, vivo. Harold, el duque Harold, se echa a la mar, navega. ¿Y qué es lo que hace Harold? ¿No? ¿Veis? Mirar otro pájaro de estos maravillosos, cómo suben. ¿Veis aquí cómo suben los perros a los barcos? Los barcos también, ¿de qué tipo de barcos eran? Aquí cómo juegan los animales. Aquí mirar, aquí abajo, ¿veis el perro cómo juega con el pájaro? O sea, tiene que ser impresionante ver esto en la realidad. Bueno, pues se lanza a la mar y aquí se ven, por ejemplo, pues todos los detalles como muy vikingos de los barcos de aquella época, los barcos ingleses de aquella época. Recordemos que estamos en el reino anglosajón, que vienen directamente de los vikingos. Y veis estas cabezas que se ven en las películas de vikingos, aquí con sus escudos. ¿Y a dónde va? Bueno, pues antes de eso, antes de la dónde va, mirar por ejemplo aquí cómo juegan el perro con una oca, un faisán, y aquí hay más motivos también de animales, y así a lo largo de pues un montón de metros de tela de bordados. Aquí tenéis las olas del mar, ¿no? Como también intentan darle movimiento a las historias, con las olas del mar, los barcos, incluso hacen como en paralelo los dos barcos, ¿veis? Uno y otro. Y aquí mirar el vigía. Aquí el vigía en el barco, o sea, es que realmente está como todo como muy clavado, ¿no? Porque aquí tenemos al que lleva, ay, ahora no me acordaré de las palabras. Bueno, el que lleva, esto es lo que permite al barco ir hacia derecha e izquierda. Aquí tenemos al del ancla. Bueno, estos están como de Miranda, ¿no? Estos de aquí trabajando con las velas. Ahí, aquí trabajando con las velas. Y aquí en primera plana está Haroldo.
Haroldo que se ha embarcado con sus huestes y que se ha embarcado y llega a Normandía. Y aquí hay como que le aprenden. Y esta parte de la historia, la verdad es que os tengo que reconocer que no me la sé muy bien. Pero bueno, digamos que están, yo sí sé que Haroldo fue a Normandía y estando en Normandía le hizo una visita a Guillermo, que entonces era el duque de Normandía, ¿de acuerdo? Y cuando le hace esta visita a Guillermo, mirar los árboles, qué pasada, cómo son. Luego veremos un tema que os voy a enseñar sobre el tema de los árboles. Y mirar qué curiosos, porque de vez en cuando te aparecen escenas del campo, ¿no? Aquí hay un señor en un carro que tirado por un burro, otro señor que está plantando, ¿no? En este primer carro se está arando y aquí ya hacen la siembra. Entonces es que te da unas imágenes muy de la vida diaria de la gente, no solo de los personajes guerreros o de título de toda esta historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí veis Guillermo Duque. Entonces, bueno, se entrevistan los dos y yo sé que a raíz de esta entrevista, lo que Guillermo, digamos que le obliga a Haroldo, porque se debía ya desconfiar bastante de él, le obliga a prometerle, Guillermo le obliga a Haroldo a que Haroldo le prometa que él no va a acceder al trono de Inglaterra, porque Guillermo, digamos que es el que por línea hereditaria debería suceder a Eduardo el Confesor. Veremos que esto no pasa y a raíz de esto, pues es lo que luego va a provocar la guerra. Pero mientras tanto, mientras llegan a ese acuerdo, pues ambos, como están muy de coleguitas y de amigos, se van de caza. Mirad, aquí por ejemplo hay una escena, no sé si es de una batalla, de una caza, pero parece un jabalí. Arriba, en el borde de arriba, aparecen unos gallos o pavos, una cabra, incluso figuras mitológicas como esta de aquí, ¿veis? Una mujer con cuerpo de animal. De nuevo estos árboles muy originales. Aquí en la esquina una escena de caza con un señor que toca el cuerno. O sea, entonces esta es la escena en la que Haroldo, aquí, perdonad, es que el libro es tan grande. Haroldo, digamos que se somete al duque y como vasallo, ¿no? Al someterte al duque como vasallo ya en cierto modo estabas reconociendo implícitamente que no ibas a acceder al trono de Inglaterra, ¿vale? Y aquí empezamos a ver pues las estructuras. Esto parece una torre militar con los dos soldados, o sea, cómo representan ellos también las estructuras, incluso ciudades, ¿no? Es aquí el duque Haroldo con su halcón o lo que fuera, y aquí con el duque Normando Guillermo, ¿no? Aquí están en plan buen rollo, coleguita. Y también sigo comentándoos el tema de los bordes porque hay figuras femeninas que van saliendo de vez en cuando, como es esta pequeña escena, que podría ser una Adán y Eva perfectamente. Y aquí, bueno, pues vemos cómo van los duques siempre acompañados por sus vasallos, ¿no? Su gente de confianza. Aquí pone yo, el duque Guillermo, yo, el duque Guillermo, con Haroldo. No, yo no hablo latín, pero bueno, más o menos se puede entender, ¿no? Bueno, pues veis aquí también como que van a un palacio, aquí se encuentran dentro de una escena en la que además el bordado está muy bien hecho porque aparte de incluir detalles como el cojín,
esto parece como un banco, ¿no? El formato del banco aquí con una cabeza de animal. También ellos, mirar las cabezas, cómo son muy expresivas y cómo hacen gestos continuamente con las manos. Aquí también este gesto con la mano. Entonces aquí es como si, esto está cortado, pero aquí vemos como si el duque Guillermo pues estuviera atendiendo a peticiones de sus súbditos, ¿no? Aquí, ¿veis? Ahí el duque Guillermo está atendiendo a peticiones de sus súbditos. Incluso, esta es una de las primeras imágenes de mujeres en el bordado central que aparecen, que no se sabe muy bien, se sabe el nombre de ella, Aelfgi, pero no se sabe muy bien en qué contexto de la historia o qué parte de la historia tiene importancia esta figura femenina. Y ya veis, ¿no? Bueno, pues aquí de nuevo otra partida de caza o a la guerra. Aquí se ve muy bien una armadura de cota de malla. Los cascos de la época, porque es que todo esto no son invenciones que salen en las películas, sino que realmente cuando ellos lo describen están a 20 años. Los bordadores están a 20 años de los hechos. Con lo cual podemos entender que la forma de vestir de ellos, los arcos que utilizaban, las lanzas que utilizaban, cómo montaban a caballo, ¿no? Porque veis aquí que llevan estribos. No sé si se ve, no sé cuánto de la foto me está cogiendo. Aquí llevan estribos. Aquí ya empiezan a montar estribos, pero no llevan sillas. Esto podría ser una silla o sí, parecen sillas, porque aquí también en esta de aquí, se ve como si fuera una silla de montar, ¿no? Entonces, bueno, ya tiene muchísimo detalle, muchísimo detalle. Muchísimo detalle. Aquí, por ejemplo, es muy curioso porque en alguna foto ya, en algún vídeo ya os he enseñado la abadía de San Miguel o el Monte San Miguel, pues aparece aquí, ¿no? Veis aquí Monte Saint Michael's y es el Monte San Miguel, que es espectacular. Entonces, también en este bordado lo que nos encontramos son reproducciones en bordado de ciudades existentes, que todavía existen y ciudades reales. No es una imaginación, lo que os quiero decir con esto es que realmente es la historia pasada a bordado. Y un trabajo inmenso que luego hay mucha discusión sobre cómo se realizó, ¿no? Pero hablaremos de eso más adelante, ¿no? Pero por ejemplo, mirar el detalle aquí tan bonito de este soldado que está en una zona de aguas. Y acordaros que la agua, en una zona de aguas o de marea alta, y cómo lleva un compañero a sus espaldas, ¿no? Aquí ya están en plena pelea y se ve además, bueno, en plena pelea o subiendo a un barco. No, en plena pelea. Y se ve ese movimiento, ¿no? ¿Veis aquí cómo se aprecia los cuerpos doblados, el movimiento? Parece que los caballos están corriendo en realidad, ¿no? Tienen las patas arriba de tal manera que le da esa sensación de correr. Esta es una batalla en una ciudad que existe todavía. Ahora no recuerdo Onan a qué nombre actual de la ciudad corresponde, pero bueno, veis, ¿no? Como el relato del bordado cuenta diversas batallas que se realizan también en la zona de Normandía. Mirar aquí el hombre como sube las murallas de la ciudad, porque claro, estos son representaciones de una ciudad. Aquí otra ciudad, por ejemplo, ¿no? Y más soldados, sus escudos y demás. Esta es la ciudad de Dinant. Esta es una representación de una batalla contra la ciudad de Dinant, que es también en la zona de Normandía. Entonces, bueno, pues todas estas batallas, incursiones y demás, estamos todavía en el lado de Francia, en el lado francés, de la actual Normandía.
Bueno, aquí vuelve a aparecer la figura de Haroldo, ya con cota de malla de guerra. Y aquí vuelve a aparecer William. Y aquí hay una parte fundamental de la historia, que es la consacración de Haroldo, Sacramentus, en el que Haroldo jura a Guillermo, que es el personaje que está sentado aquí, jura que él no va a ir a por el trono de Inglaterra. Entonces, aquí dice, en la ciudad de Haroldo, Haroldo sacramenta a Guillermo. ¿Veis? Este es Haroldo y este es Guillermo. Y le está tomando, digamos que el juramento, que en aquella época era súper sagrado, le está tomando el juramento. Entonces, bueno, ya ¿veis cómo tiene la mano sobre, este es Haroldo y tiene la mano sobre la Biblia. Se supone que esto es la Biblia. Y luego ya Haroldo, pues el duque Haroldo se echa a la mar de nuevo y vuelve a Inglaterra. ¿Veis? Aquí ya empieza a hablar de Anglican, que es Anglican Terra, la tierra de Inglaterra. Entonces ya aquí ya estamos de nuevo en tierra inglesa, ¿no? Ha llegado Haroldo de nuevo y Haroldo, después de haber jurado a Guillermo que él no iba a ir a por el trono inglés, va a ver a su rey, al rey Eduardo el Confesor. Y entonces aquí le vemos con Eduardo haciéndole la visita a Eduardo, que por algo le haría la visita, no solo para reportar. Entonces, bueno, pues mirar, ¿no? Esto se supone que es justo después de la visita de Harold a Eduardo. Eduardo muere y aquí vemos cómo está la figura de Eduardo el Confesor con la momia, el ataúd, que lo llevan a la Catedral de Westminster, que está en Londres. Entonces mirar la representación de la Catedral de Westminster, mirar cómo llevan el cuerpo del rey Eduardo el Confesor, juegan con los tamaños de las figuras, ¿de acuerdo? Pero a mí me parece maravilloso. Y aquí pues el séquito, ¿no? Que sigue el cadáver. Lo portean y lo llevan a la iglesia. Y aquí también se vuelve a ver, pues por un lado, cómo hacen en paralelo dos escenas de la muerte de Eduardo, ¿no? Eduardo Rey. Entonces aquí se ve cómo está el pobre hombre con su corona, ¿veis? Y las torrecillas de Inglaterra está muriéndose en la cama, y aquí ya el cadáver, y pone defunctus está fallecido. Entonces es como ver un tebeo, pero realmente eran muy explícitos con las imágenes y con los textos que querían mirar. Por ejemplo, el obispo, pues se ve a simple vista, solo por la casulla que lleva, que esto es un obispo, ¿no? Y aquí, bueno, pues se ve dos personas llorando la situación en la que se ve que el rey está a punto de morir, ¿no? Supongo que este podría ser Haroldo, dándole la mano a Eduardo y buscándose ya la sucesión. Entonces, bueno, vemos como le entierran a Eduardo, y en la siguiente escena aparece ya Haroldo como rey. Haroldo Regis es como el rey, y aquí es cuando le consagran como rey de Inglaterra, con el señor obispo, él con el orbe y el cetro en la mano, el rey Haroldo. Entonces se ha saltado el convenio, el acuerdo que tenía con Guillermo, y esto va a hacer que cuando Guillermo se entere, pues no le haga mucha gracia el haber perdido el trono inglés. Otro de los temas que a nivel histórico se resalta mucho de este bordado es como hay una estrella, esta de aquí, la estela, ¿veis aquí?
que, bueno, por los cálculos que han hecho, esta es, y ahora no recordaré, el cometa Halley. El cometa Halley que, o sea, imaginaros el efecto que causaría el paso del cometa Halley tan cerca de la Tierra para que se pudiera ver desde la zona de Inglaterra y de Normandía, que se les quedó clavado y lo pusieron aquí, y veis aquí la gente mirando el cometa Halley, ¿no? Entonces, supongo que como todo esto está documentado y se sabe cada cuántos años ha pasado cerca del planeta Tierra el cometa Halley, pues le da un aporte más histórico todavía al bordado de lo que ya tiene, ¿no? Entonces, bueno, vemos en esta escena como el ya rey Haroldo, que se le ve ya con la corona, escucha a sus súbditos lo que le tengan que decir, y aquí ya empiezan a aparecer en la parte de abajo, empiezan a aparecer ya barcas y el mar. Veis que todo está relacionado, o sea, imagino que muchos de estos detalles de la parte de arriba y de los bordes de abajo desconocemos el significado, pero sería maravilloso poder llegar a echar para atrás y entender la estructura de la persona o personas que decidieron definir las imágenes del bordado, cómo se iba a estructurar toda la historia, ¿no? Y veis aquí cómo el rey Harold está ahí poniéndole la oreja a lo que le dicen sus asesores. Entonces, muchas veces cortan una escena a otra con un árbol o un motivo vegetal, y la siguiente escena que vemos es un barco, ¿no? Un barco de ingleses o hacia Inglaterra, en el que viene el duque Guillermo. Entonces aquí ya vemos cómo aparece de nuevo el duque Guillermo, porque dice aquí las naves del duque Guillermo, y deben tener aquí otra reunión en la que supongo ambas personas discutirían lo que tuvieran que discutir, y a raíz de esta... No, ya sé, perdonad, le van con el cuento, esto es la singladura de Inglaterra, le van con el cuento a algún mensajero de Haroldo, le lleva el cuento, y aquí llegan a las tierras del duque Guillermo, y le van con el cuento a Guillermo a contarle todo lo que ha pasado en Inglaterra. La muerte del rey, que Haroldo ahora es rey, y aquí se ve cómo están hablando del tema, ¿no? Y entonces la primera decisión, y se ve muy claramente, es empezar a talar árboles. La primera decisión de Guillermo es empezar a construir una flota, porque no acepta los hechos que han sucedido y necesita árboles para empezar a fabricar barcos. Y este señor de aquí lo que está haciendo es abrir un tronco de árbol por la mitad, ¿le veis? Con la herramienta de la época. Estos señores de aquí están construyendo los barcos. Estos de aquí están construyendo los barcos. Además se ve que saben mucho porque están muy a ellos, muy concentrados a ellos. Aquí también. Mientras tanto, bueno, pues en los bordes vemos animales, bien mitológicos, bien de lo que sea. Y aquí ya tienen los barcos preparados. Aquí ya tienen los barcos preparados y ya están arrastrándolos al mar. ¿De acuerdo? Y entonces empiezan a preparar todo lo que necesitan para la invasión. Y se ve aquí cotas de malla, ¿veis? Espadas, cascos, otra cota de malla. Es que son preciosos, es que no te lo podían contar mejor, de verdad. Todo lo que eran las armas, ¿veis? Armas aquí. Los carros que llevan las armas. Precioso. Las vituallas, y aquí ya aparece el duque Guillermo montado a caballo con sus soldados, y ya han embarcado en los barcos.
Y se ve como en los barcos, incluso en estos barcos, aparecen caballos. Claro. Entonces es como, ¿veis aquí? Los caballitos, los soldados. Maravilloso. Aquí veis los retoques que se han realizado en el bordado original. Los barcos en perspectiva, porque tenemos un barco grande aquí, un barco más pequeño para darle perspectiva. Este está más lejano, en el mar. Aquí está, pues estos barcos con estas cabezas tipo, a mí me recuerdan a las películas de los vikingos. Aquí está el vigía en esta esquina. Y ¿veis? O sea, será por barcos. Madre mía. Madre mía. Y aquí parece que ya han llegado a las costas de Inglaterra y ya empiezan a desembarcar. Y ves cómo, pues, quitan el mástil de los barcos, porque los mástiles se quitaban y se ponían. Están bajando el mástil y están bajando a los caballos. Ya dejan los barcos apartados en la costa y ya montan en los caballos y ya vamos a llegar a la zona en la que los campesinos ingleses, algunos empiezan a luchar contra los invasores normandos. Y aquí se dice yo conquisté. Aquí cosas que hacen los soldados. Aquí están comiendo, ¿veis? Además es que aquí han asado una especie de pollo, otro pollo aquí. O sea, es que realmente es como muy didáctico, muy entretenido, la verdad. Está todo preparado para que la gente lo entendiera, porque la gente pues no sabía leer. Y aquí hacen una comida, entonces veis como ya había gente que se encargaba de servirles las mesas. Aquí está el obispo, episcopus, es un obispo. Y aquí está Guillermo, encuadrado por Robert, que sería algún pariente de él, y el obispo Odo, que era hermano de Guillermo o pariente de Guillermo, y que es el que se dice que encargó y costeó el bordado. Bueno, pues aquí vemos de nuevo cómo se están preparando para la batalla. Aquí vemos a Guillermo y a Haroldo cómo discuten de algo. Aquí vemos la segunda imagen femenina importante del bordado, porque ya habéis visto que aparecen unas pequeñas imágenes en los bordes laterales, pero esta es la segunda imagen femenina del bordado, que tampoco se sabe exactamente de qué se trata, y esto es como la representación de que se está quemando una ciudad. Y veis otra representación de una ciudad. Aquí la cota de malla y la vestimenta del soldado entera. Más árboles. Aquí ya preparados para la batalla. Aquí ya en plena batalla contra Haroldo, como pone aquí. Contra Haroldo. Aquí pone bien claro que estas figuras son Guillermo el Conquistador, duque. Alguna de estas figuras es Haroldo, podría ser este de aquí, porque claro, la dirección del relato va en esa dirección. Y cada vez nos acercamos más a la finalización de la batalla, que dentro de poquito aparecerá por aquí. Todo esto son pues escenas diferentes de la batalla, donde siempre se indica dónde está el duque Guillermo en aquella época. Luego será rey. Y veis, y todas las tropas, cómo luchan, los arqueros.
los que van a caballo con los escudos, los que van con las lanzas. Aquí ya se encuentran ambos ejércitos. Aquí ya empieza a haber figuras de fallecidos en el campo de batalla, en la parte central, pero también en el borde inferior. ¿Veis, no? La batalla en varios frentes, con sus muertos abajo. Más escenas de guerra, más enfrentamientos bélicos. Incluso mirar qué explícitos son, porque en este concreto está el cuerpo por un lado y la cabeza por el otro. Este en concreto tiene una lanza atravesada por la boca, o sea que no eran políticamente correctos, sino que trascendían la realidad con lo que había. ¿Vale? Muertos de una y de ambas partes. Incluso mirar este enfrentamiento de los caballos, como hay uno que está, bueno, pues que se ha dado la vuelta. O sea, realmente hay mogollón de movimiento en este bordado. Me gustaría, de verdad, haber conocido a la persona o personas que elaboraron todo esto, porque es un trabajo de pensarlo mucho y de haber conocido también, realmente de haber estado en la batalla. Aquí como se defienden algunos, como caen una especie de acantilado, de montaña, de ladera de montaña. Y bueno, es que vives la batalla, porque están los caballos, pues eso, a toda velocidad, saltando. Aquí otro grupo de soldados en plena pelea. Y así, hasta donde yo quiero llegar. Aquí vemos poco a poco cómo también se indica el duque, dux, se indica dónde están. Aquí abajo toda la fila de arqueros. Y yo quiero llegar a la parte final, que es para mí de las más importantes, que es donde, aquí veis, son escenas explícitas, o sea, mirar el escudo, cómo está plagado de flechas. Aquí otra escena en la que se hace mención a Harold. Aquí los arqueros, toda esta parte de arqueros de abajo, y aquí explícitamente como un cuerpo tiene cortada la cabeza con la espada. Y a ver si esta es la escena principal. A ver, es que hay una escena a la que yo quiero llegar, que es donde se representa la muerte de el rey Haroldo en mitad de la batalla. Porque este hombre, según las crónicas de la época y del bordado, murió porque le entró una flecha o una lanza. A ver dónde está. Oh, pues por aquí nos lo hemos saltado. Una flecha o una lanza por el ojo, y se ve explícitamente, se ve en una figura. Pero que no soy capaz de encontrar, y tiene que estar por aquí y no lo veo. Aquí están luchando. Aquí se vuelve a hablar de él, de Haroldo. ¿Y dónde está? Es que hay una en la que se le ve como que se saca la flecha del ojo. Creo que es esta. Aquí pone Haroldo Rey y aquí se le ve como... ¿Lo veis, no? Como se está sacando una flecha de la cara. Creo que es esta. Tenía en mente que era otra, pero creo que es esa. Aquí se habla de que parte del ejército... Claro, cuando el rey cae y muere, parte del ejército se da a la fuga, y es cuando gana la batalla Guillermo el Conquistador. Y veis que ya estamos llegando al final, los últimos guerreros. Y esta es la parte de la historia en la que acaba el bordado.
acaba aquí, en esta esquina de aquí, y no se sabe muy bien cómo iba a ser la parte final. Puede que fuera, así como vimos la consacración y la coronación del rey Haroldo, lo mismo en la abadía de Westminster del duque Guillermo, pero no se sabe, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la historia del bordado de Normandía. Aquí hay una serie de comentarios que tienen mogollón de información. ¿Veis? Todo esto va explicando, ¿no? Porque el bordado está dividido, a la hora de exponerlo, está dividido como en partes, ¿no? El 14, el 15, el 16. Entonces te van contando en cada parte de ellas lo que hemos ido viendo, de las historias que cuentan. Es, por ejemplo, del número 24 de aquí hasta aquí, el 27, lo que cuenta la historia es que Guillermo lleva a Haroldo a Bayeux, a la ciudad de Bayeux, y Haroldo le jura en presencia de William, que está sentado, le jura por su palabra y por su espada lealtad. Y entonces Haroldo vuelve a Inglaterra y se va a ver a Eduardo, que es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, esta escena que hemos visto antes del juramento a Guillermo es una de las escenas cumbres del bordado. Y bueno, veis, ¿no? O sea, está muy bien. Este libro lo explica todo fenomenal. Es una pena que esté en inglés, porque a mí me hubiera gustado tenerlo en español, por el hecho de que se lee más fácil, ¿no? Pero ya veis, ¿no? Y la escena de la muerte, que es la que os quería yo comentar aquí, porque me he perdido con tanta batalla. Me he quedado con las ganas de aclararlo. Aquí empieza la batalla. La caballería normanda, respaldada por los arqueros, carga contra el ejército inglés, que están los ingleses, los soldados ingleses que van a pie. Estos son los ingleses, los que van a pie. Los normandos van a caballo. A ver, ¿dónde está la muerte? Es que es importante. Se le muere, aquí está, en alguna de estas está representada la muerte de los hermanos de Haroldo. Y yo quiero llegar a la muerte del rey. Aquí, del 70 al 73, o sea, más o menos donde lo estaba intentando yo encontrar antes, es donde dice que la muerte de Haroldo, ¿cómo se dice? Debido a una flecha en el ojo y cae al suelo. Entonces, es que yo creo que no encontraba, porque es lo que os decía, que en esta escena de aquí, donde lo hemos visto antes, aquí él se intenta quitar la flecha del ojo y aquí cae. Pero por aquí hay unas líneas de bordado, porque muchas veces donde el hilo ha desaparecido, lo que sí quedan son los agujeros en la tela. Y entonces a través de los agujeros en la tela han sabido decir, pues si faltaba una flecha, faltaba un arma, faltaba un determinado trozo de bordado, ¿no? Y al final del bordado tapicería, dice que no está completa. Se ve como hay 3 ingleses que llevan una maza y otro que aparece con una flecha, y la inscripción final ha sido restaurada. Y este es interesante porque esta foto en blanco y negro, también os quería yo mencionar el hecho de que la parte trasera de la tapicería
es esto. Creo que hoy en día no se puede ver en el museo, o sea, no es factible ver la parte trasera de la tapicería, pero veis, ¿no? Este es el trabajo trasero de la tapicería, que hicieron estas fotos cuando la desmontaron hacia 1982 para limpiarla. Y entonces aprovecharon para hacerle fotos a la parte trasera. Y bueno, es una historia apasionante. Este libro, la verdad, es que te habla de todo. Por ejemplo, tiene un capítulo dedicado a lo que son los edificios, los objetos, las vestimentas, como antiguamente, incluso en esculturas en piedra, cómo representaban pues estos Westminster Hall, ¿no? Donde muestra una fortificación, un castillo, como lo representaban, tanto en el bordado como en escultura. Y bueno, hay muchísimas cosas y por ejemplo, ¿veis? Esto era esta especie de que os he comentado antes, que como terminaban los bancos o las camas. Esto es una cama noruega de la época vikinga sajona, y veis cómo representaban los muebles. Los cascos de la época. Este es un casco de la ciudad de York, encontrado en la ciudad de York. Esto es una escena, me encanta, es que son como ver cómics. Esto es una escena de una batalla que está en un manuscrito de la British Library. Aquí está uno de los personajes de las batallas. Esta es la tumba de Roberto, duque de Normandía, el padre de Guillermo. Y por ejemplo, esta es un hacha, esta es una espada de la época. En fin, una maravilla de libro. Yo lo recomiendo para el que le interese la historia de este bordado. Aquí hay horas de lectura para hacer. Otro libro que me parece muy interesante respecto a este bordado es este libro que he encontrado, que es la historia de la tapicería de Bayeux, pero desde el punto de vista de los bordadores. Y este sí que me hubiera gustado encontrar en castellano. También lo tengo en inglés, porque aquí realmente ya no te hablan de la historia, sino de cómo se bordó este bordado tan maravilloso. Entonces tiene un tipo de letra que no me gusta nada, porque cuesta un montón leer, ¿vale? Es como tipo cómic, muy bonita la letra, la tipología, pero... Y entonces en este libro tenemos el capítulo 1, los personajes. El capítulo 2 te habla de el que se supone que diseñó el bordado. El capítulo 3 habla sobre los bordadores o bordadoras, los materiales en el capítulo 4. En el capítulo 5 la técnica realizada, porque una cosa que no os he hablado y que esta chica, que ya os he dicho, os pondré la referencia a su canal de YouTube, explica muy bien, pero es inglesa, explica muy bien la puntada Bayeux. Es una puntada especial, es un bordado especial, no es un punto de cruz, ¿de acuerdo? Es un tipo de bordado específico medieval. Aquí hablan de la técnica, de los problemas, hablan de las franjas de arriba abajo y los laterales del bordado, de las reconstrucciones que han tenido. Y entonces, bueno, pues no es un libro... Es un libro que por la temática me apasiona, pero no es un libro nada fácil de leer, no porque esté en inglés, sino porque mirad, es que esto cuesta leer un montón. Pero bueno, veis, explica capítulo por capítulo todo, ¿no? Por ejemplo, aquí te cuenta, pues, con el dibujo de la zona de Eduardo, pues te cuenta, vamos a ver, te cuenta un poco la historia de en qué contexto Eduardo el Confesor reinaba en Inglaterra. Y vemos cómo, por ejemplo, aquí cuenta, ¿no?, que se fía de Haroldo, que era un noble, y digamos que le hace consejero, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues
los caracteres, las personajes. Aquí la escena que hemos visto antes de cuando muere Eduardo el Confesor, cómo embalsaman el cadáver. Aquí quién era el personaje de Haroldo, duque de Inglaterra, que era un duque, ¿no? Dice, poseía una librería de libros, bueno, en fin, que era un literato. Aquí te habla de Haroldo ya como rey. Es una pena, de verdad, que este libro tenga esta letra tan pequeña, porque se hace muy incómodo a la hora de leerlo, ¿no? Y si estuviera en castellano, pues sería maravilloso, porque yo creo que este libro sería el compendio maravilloso del bordado, ¿no? Entonces aquí ya está entrando en cómo en la Edad Media mirar, aquí en esta escena se ve como en la Edad Media el obispo que encarga el bordado, que era un pariente de Guillermo el Conquistador, lo muestra en las paredes de la iglesia, ¿no? Las medidas que tiene, que son, no os he comentado, 24 y pico metros por 1 metro de alto. Y bueno, como la gente iba a ver en el capítulo 2 quién podía haber sido el diseñador. Se habla de que los bordadores y los diseñadores no eran lo mismo, que había una o dos figuras que diseñaron toda la historia, mientras que luego las bordadoras se cree que eran bordadoras inglesas, que el bordado se realizó en Inglaterra, ¿no? Entonces aquí también te habla un poquito de cómo se preparaba, en este caso cómo preparan, esto es un pergamino, cómo preparan el pergamino, cómo diseñan, ¿no?, los dibujos con estas formas así tan maravillosas de cómic. Aquí vuelve un poquito a los personajes, quién es quién, qué figura es qué, cómo explican, por ejemplo, el agua y las mareas bajas, el barro, que lo representan así con un trazo de color marrón más gordo, en fin, aquí como talan los árboles. Por ejemplo, lo que os decía antes de las ciudades, ¿no? Aquí está Haroldo en la cena que hemos visto, ¿no?, en la ciudad de Bosham, que esto es en Inglaterra. Esto es Hastings, la representación de la ciudad de Hastings. Esta es la representación de la ciudad de Rouen, que la hemos visto también. Aquí ya, este es el capítulo sobre los bordadores. ¿Quién se cree que puede haber sido el que hizo el bordado? Entonces, bueno, pues se habla de varias posibilidades. Los santos y obispos de la época, cómo vivían las religiosas en monasterios en la época, en los tiempos anglosajones, los materiales que utilizaron, cómo se cree que podían haberse puesto a trabajar en grupos, ¿no? Aquí les veis, ¿no?, con estos caballetes, la pieza de lino encima, como se trabaja hoy en día, muchísimo. Yo he visto un montón de canales ingleses, sobre todo de la London School of Needlework, donde trabajan aún así, bordando una bordadora enfrente de otra y sobre caballetes la pieza de lino, y bordando ahí con las madejas de lana de diferentes colores. Aquí, bueno, pues las velas, las agujas que utilizaban, los cortadores, ¿veis los cortadores? El afilador, porque esto es una piedra de afilar. Bueno, esto ya es los telares, como a partir de la planta del lino, que es esta de aquí, como te contará aquí, me imagino, cómo hacen lo que es el telar, y luego las piezas, porque vemos aquí que lo que os he dicho, la labor está bordada en varias piezas de lino que están cosidas, porque claro, la longitud total son, no sé si os he dicho antes, pero aquí pone 73 metros, antes os he dicho menos, pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que la primera pieza tiene
13,79 metros, la segunda pieza es igual, la siguiente tiene 8 y pico, la siguiente 7 metros, 6 metros, 7 metros, 7 metros y la última es de 5,26 y aquí estiman que falta todo este trozo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, aquí también te explican pues el proceso de cardado de la lana para obtener el hilo con el que se bordó. ¿Veis? El cardo, cómo se retuercen el pelo de la oveja para obtener el hilo. Y aquí también hay una parte muy interesante que es cómo los colores principales del bordado, que son azul, verde, rojo y amarillo, a través de qué tipo de plantas los pueden haber elaborado para luego teñir. Y aquí hablan un poco de la técnica. La técnica del bordado es ellos, a ver, sobre una pieza de papel tenían el dibujo diseñado, lo ponen encima de la tela y pinchan la pieza de papel. Entonces esos puntitos luego con una especie de polvo de carbón muy fino, lo que van haciendo es echar el polvo de carbón encima del papel que tiene los agujeritos, de tal manera que lo hacen para que el polvo de cartón entre en los agujeritos, de tal manera que cuando tú levantes la pieza de papel, el lino por debajo quede marcado con estos puntitos y ya ahí encima es donde pasan a pintar el diseño que luego bordarán. Esta técnica se ve muy bien en uno de los vídeos de esta compañera de bordado que lo está realizando ahora, la inglesa, que para el que esté interesado, incluso en el link que os voy a poner, se ve, o sea, no hace falta saber inglés para entender cómo lo hace, ¿no? Y este es un poco las puntadas, ¿no? Entonces lo que hacen es, primero, delineas con el hilo de lana, delineas lo que es el dibujo y luego procedes al llenado. Entonces este llenado lleva una puntada diferente, una puntada que se llama el punto Bayeux, porque lo que haces es, una vez ya tienes el perfil, rellenas con el color que tú quieras y rellenas con puntadas largas, ¿de acuerdo? Y luego aseguras, en el sentido contrario, aseguras la puntada con una línea que pasa por encima de las puntadas que ya has realizado y la aseguras, esa línea que asegura las puntadas de abajo, la vuelves a asegurar con otro punto. Y esto es el punto Bayeux, que si le das la vuelta, como hemos visto, este es el resultado final por detrás. Y de nuevo, bueno, pues por ejemplo aquí comenta, dejarme que me tome un poquito de mi café. El capítulo 6 de este libro comenta los diferentes problemas que ha tenido el diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, dice, al colgar una pieza de tan grandes dimensiones, la probabilidad de que los errores salten a la vista era muy grande, sobre todo a la hora de las comunicaciones, porque se cree que fueron bordados en diferentes talleres. Entonces, claro, tenía que coincidir, ¿no? Que si esta pieza estaba bordada en un taller y esta otra en otro taller, tenía que coincidir, que todo fuera perfecto. Y no es así. En muchas partes del bordado se ve como, bueno, muchas o en algunas partes del bordado se ve como, por ejemplo, el borde de abajo, pues igual en este caso estaría un poquito más arriba, ¿no? Es que hacer una obra tan grande requiere mucha, ¿cómo se dice?
sea, por ejemplo, lograr que te cuadre este trozo que está siendo bordado en un taller con este trozo requiere mucha sincronización y comunicación entre partes, ¿no? Entonces, bueno, pues de todas estas cosas habla este libro. Toca todo, los bordes, los animales, y luego te habla parte por parte de todos los trozos del bordado, ¿no? Pues por ejemplo, el primer trozo, ¿no? Que son 13,7 metros, ¿no? Una de las dos piezas más largas. Y te habla de los motivos, te habla de cómo se dibujan los árboles. La segunda, pues igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, la escena que os he dicho de la mujer. Ah, bueno, hay unas escenas muy controvertidas, ¿no? Porque esta es como muy explícita. Esta es la que os he enseñado antes, ¿no? Que dice... las manos del hombre están trabajadas en rojo, las manos de la mujer en negro, también muy explícito. Bueno, y va contando los detalles, ¿no? Pues aquí se centra más en las figuras de los animales, las de la batalla. Y esta es un poco la escena, la reconstrucción final, ¿no? Entonces, bueno, para el que tenga interés por el tapiz de Valle, lo mejor es ir y verlo. Pero mientras no podamos hacerlo, aquí tenemos estos dos libros. Hay otros libros que no tienen tan buenas fotos, pero están todos o en inglés o en francés. Y hay una pequeña cosa que os quería enseñar referentes a este mismo tapiz, que es este pequeño cuaderno, que son las plantas y los árboles de la tapicería de Valle, el interlace que le llaman, ¿no? Este tema, que esto es un cuaderno de dibujo, ¿de acuerdo? Donde, bueno, tampoco yo lo he cogido pues porque los temas vegetales me gustan y porque me podría servir en un futuro de base de bordado para bordarlos, ¿de acuerdo? Los puedes utilizar como esquemas, pasarlos en papel cebolla e incluso hay figuras humanas, pero aunque todo se centra en el tema de los árboles, ¿no? Pero me pareció bonito, no es nada caro y bueno, lo cogí. Está hecho para dibujarlo y para pintarlo, pero yo dije esto lo puedo utilizar en el futuro para hacer una o dos figuras de árboles y así no lo tengo que pasar yo de las fotos. Incluso aquí hay una pequeña escena, ¿veis? De animales y de un pájaro jugando, que esto se puede bordar si se quiere a punto de cruz o intentar la puntada Bayeux. Entonces, para intentar la puntada Bayeux hay otro libro, y ya con esto vamos a acabar este especial del tapiz de Bayeux, que es este libro de Tanya Bentham. Y Tanya Bentham es una bordadora que tiene varios libros, de nuevo, todos en inglés, y todos estos libros no os he comentado, pero los tenéis accesibles en Amazon. Os pondré los links para que no tengáis que andar buscándolos, ¿no? Os pondré los links en el casillero. Y este libro ya no te habla del bordado de la tapicería de Bayeux, sino de la puntada Bayeux, porque, como os he explicado en el otro libro, es una puntada como muy especial, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno de este libro, creo que lo estáis viendo bien, ¿verdad? Es que te explica paso por paso cómo hacer la puntada, ¿no? Entonces, bueno, pues en el primer capítulo dice cómo empezar, los diferentes tipos de puntada, porque no es una puntada en concreto, es cómo se realiza el bordado Bayeux. Y entonces, bueno, te habla del stem y del split stitch, que es lo que se usa para hacer la definición de los bordes y luego el relleno, ¿no? Luego aquí hay el capítulo 3, un soldado de Bayeux, la abadía de Westminster, bordes medievales, o sea, árboles medievales, dragones, bueno, en fin, varios. Ahora vamos a verlo. Entonces, bueno, aquí te habla un poco de la introducción
de otros bordados. Esto no es la tapicería de la reina Matilda o del bordado Bayeux. Te habla un poquito, bueno, pues lo típico que puedes encontrar en cualquier libro de punto de cruz, que son los materiales. Te habla de los colores. Veis que fundamentalmente eran rojos, azules, verdes y amarillos por el tintado, ¿no? Y está en inglés, ya os lo comento. Aquí empieza a hablar ya de las puntadas, ¿no? Y veis, o sea, aquí ya ha realizado el trabajo del carboncillo de pasar el lineado del dibujo que luego vas a bordar. Aquí empieza a rellenar, ¿no? A rellenar en el círculo. Aquí ha evitado hacer la parte de primero el borde. Aquí ha hecho directamente la puntada lanzada, le llamaría yo, ¿no? Lo rellena todo y aquí, en esta fase de aquí, ya está empezando a como consolidarlas, ¿no? Como os he dicho antes, con la puntada vertical. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues te va contando diversas maneras de acabarlo, cada vez más sofisticado, porque aquí ya veis que esto requiere mucho más trabajo que lo que hemos visto en el bordado original. Estos son cómo se realizan la delineación o el punto que hace la parte de fuera, el lineado del dibujo que luego vas a rellenar, cómo haces las esquinas. Bueno, pues aquí creo que va a utilizar, pues eso, este caballero para dar unos primeros pasos de cómo ir haciendo paso por paso en una tela 28 count de lino con una aguja 22, bueno, incluso te da los colores que necesitas para hacerlo. Entonces, bueno, pues para ir haciendo las pruebas, para ir haciendo las técnicas de las esquinas, las armaduras, los diferentes tipos de armaduras. Por ejemplo, aquí un ejemplo de cómo realizar pues, un edificio, en este caso la abadía de Westminster. Entonces veis aquí partes de el dibujo para la transferencia, ya lo has transferido a la tela, como os he explicado antes, con esta especie de polvo de carboncillo. Cómo vas haciendo el outline, que el outline es las líneas exteriores que luego ya pasas a rellenar. Este libro me parece muy interesante si en el caso de que alguien quiera realizar pues una prueba de un bordado que no es punto de cruz, como veis. Es otro tipo de puntada, pero hay que ir, no te digo que aprendiendo, pero sabiendo que hay por ahí, ¿no? Entonces, mirad, aquí se ve muy bien cómo han hecho la parte de lineado y cómo luego lo va rellenando pues con esta puntada, que esto es el tipo Bayeux, ¿no? Y aquí, bueno, pues cómo se representan incluso las cenefas, las líneas que parten de escenas, ¿no? Parten las escenas y los diferentes animales, cómo se va realizando, cómo haces un bordado de una escena de caza, paso por paso. Está muy bien explicado, con fotos claras. Cómo puedes hacer un barco y un perro, paso por paso de nuevo. Luego este tipo de bordes que están totalmente rellenos, pues lo mismo, la técnica, cómo ir haciéndolo. Otras escenas de monjes en monasterios, por ejemplo, mirar qué bonito el sombrerito este del castillo medieval, los árboles medievales, como los reproducen en los bordados. Diferentes puntadas, diferentes maneras de hacer el relleno de los árboles con diferentes puntadas. Diferentes técnicas.
cómo hacer un dragón que se retuerce, cómo hacer las curvas. Porque claro, el relleno se ve. Cómo hacer dragones medievales. Aquí, en esta escena de una pareja peleándose, cómo trabajar el pelo, las caras, todo lo que es la vestimenta, ¿no? Aquí desde cerca se ve lo que os expliqué en el capítulo 1 de la historia del bordado, ¿no? Como las caras se trabajan con el split stitch, las vestimentas, esto es un punto bayeux. Y veis, está todo como muy bien explicado, ¿eh? Por ejemplo, aquí cuando habla de la cara, dice, hay varias maneras de hacer las puntadas del pelo en el bordado medieval, pero vamos a mantenerlo simple. Aquí vamos a hacer solo el contraste de color en split stitch. Aquí cómo se hace el pelo del hombre, cómo se va rellenando la cara. Recordar que os comenté cómo hacían los mofletes en redondo con el split stitch, cómo hacen las manos. Este es un bordado islandés de Reinhardt y lo mismo, ¿no? Pues te da las instrucciones de materiales y demás, te da el dibujo para que lo copies y luego lo amplíes y lo pases a la tela. Te especifica paso por paso cómo realizar las caras, las esquinas, los bordes, en fin, de todo, por si alguien se anima algún día, cómo hacer un obispo y aprovechar ya para hacer, pues utilizar abalorios, perlitas que le llaman, hacer las puntadas con hilos metálicos dorados, que creo que eso ya controlamos todas y todos. Y bueno, veis aquí como esto también os lo expliqué en el capítulo 1 de Historia del Bordado, cómo hacían para, claro, los hilos metálicos en aquella época eran metal fino. Entonces no cosían a través de ellos de la tela, sino que los anclaban a la tela, ¿no? Entonces aquí pues ponías el hilo y lo ibas anclando con un hilo de algodón o de seda, dependiendo. Entonces veis aquí también te explica un poco pues cómo, el resultado final de cómo queda. Luego pues mirar el detalle, ¿no? Aquí en este bordado pues le han puesto un abalorio y una perlita para que le haga como de anillo en el dedo. Y aquí pues un carnero y luego pues no sé, estos serán pues cómo rematar o cómo ir haciéndolo. Entonces bueno, yo creo que para el que esté interesado en este tipo de bordados medievales es muy interesante. Y luego tengo otros 2 libros más, que estos haré otro vídeo porque este ya se ha alargado mucho, y es uno que es un libro de esta misma chica, Tania Bentham, los dos. Este es sobre el Opus Anglicanum, que es el bordado que os expliqué en Orígenes del Bordado 1, que se hacía en Inglaterra, y este, que me ha parecido muy curioso, que es un libro que ha sacado ella, con diseños de ella, que también va sobre bordados medievales, pero con diseños actuales hechos con puntadas de bordado medieval. Pero esto será para el siguiente vídeo sobre libros. Con esto espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido mientras me habéis escuchado, y vosotras imagino que estaríais bordando. Y os pido que os suscribáis si sois nuevos en mi canal, que echéis un vistazo en las listas de reproducción, que le deis a la campanita para cuando os avise que subo vídeos, y que le deis a los deditos para arriba. Muchas gracias a todos, ha sido un placer estar este rato con vosotros viendo estos libros y os espero en el siguiente vídeo. Gracias, adiós.